Entonces, considerando el tema que nos corresponde ahora, mis queridos hermanos, eh, la idea es pasar del amor, pero antes de pasar del atributo del amor de Dios, eh, eh, concluir con algunas cosas que creo que son sumamente importantes, ¿ya? Eh, Porque con el fin de poder comprender el amor de Dios, bíblicamente, la idea es no perder tampoco la riqueza de lo que es el amor de Dios. Y, y lo que para mí es muy importante es que creo que la palabra de Dios es importante porque creo que la palabra de Dios es a lo que nos lleva, ¿no? Es centrarnos en cuál es la manifestación del gran amor de Dios, ¿no? La obra de Jesús. Y, y es poder tener, eh, con la ayuda del Señor, la capacidad ya de enfocarnos correctamente en su amor. El amor de Dios es un amor manifestado, ¿ya? Eh, Manifestado plenamente, desbordantemente. Si se habrán dado cuenta, me gusta esa palabra desbordante porque siempre que pienso en cada atributo de Dios, lo veo así, desbordante, no sujeto a mi mente, no sujeto a mi capacidad de dominar el tema, sino que es como para mí un río que se desborda. Dios es un río desbordado, ya se desborda completamente de los parámetros de mi mente, de mi capacidad de entenderlo. Y me alegro que sea así, porque eso me muestra un ser, como lo hemos visto, incomparable, inescrutable e inefable. Así que para concluir, después de enfocar el tema del amor de Dios, quisiera manifestar una de las cualidades más preciosas que creo que son las del amor de Dios. Eh, Él expresa sus atributos de una forma eh, que nosotros podamos entenderlo, ¿ya? Que en eso consiste la revelación de Dios, ¿ya? Y como lo hemos estado viendo, siempre de la mano de reconocer que Él es incomparable y que Él va más allá de lo que nosotros logramos entender. Y en base a esto, hermanos queridos, uno es entender que la obra de Jesús va mucho más allá, mucho más allá. Y Pablo lo deja muy claro, de conocer, ¿cierto?, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Con eso ya nos deja claro Pablo que va mucho más allá de lo que logramos entender. Por lo tanto, jamás limitar la obra de Jesús a lo que nosotros logramos entender. Siempre degustar de esa obra magnífica, maravillosa, sea en nuestro tiempo a solas, sea en la cena del Señor, cuando estamos en nuestras iglesias, ¿ya? Eh, o cualquier instancia que se nos dé para esto, disfrutar y saber que siempre debe estar la idea de que esto va más allá de lo que nosotros logramos dimensionar, ¿ya? Y lo segundo es que el amor de Dios eh, se manifiesta de una forma poderosamente tierna, ¿sí? Eh, Profunda. El amor de Dios, no se nos puede pasar por alto esto, que el amor de Dios es algo muy profundo, muy tierno, ¿ya? Usando un lenguaje humano, ¿no? En la forma en que Él se expresa. Y maravillosamente es lo que vamos a leer, son todos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Comprendiendo de que muchas veces al Dios del Antiguo Testamento se le ve como el Dios enojado, el Dios airado, lo hemos visto, ¿no? Que es una desfiguración del Dios del Antiguo Testamento. Y maravillosamente, en el Antiguo Testamento, Dios habla de sí mismo expresando sentimientos muy profundos, muy tiernos. Ya hemos visto algunos, pero los vamos a ver de nuevo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, eh, no dejamos a un lado el nuevo, porque en el nuevo ya dijimos, está la manifestación de Jesús. ¿Qué más podemos? ¿Qué amor más abrazador? ¿Qué amor más potente? ¿Qué amor más hermoso que el manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo? ¿Ya? Pero veamos entonces estos pasajes que nos muestran un amor muy, muy especial de parte de Dios. ¿Sí? Esto es la extensión, se va a extender cuando veamos lo que es la misericordia y la compasión de Dios, ¿sí? Pero por ahora veamos estos versículos maravillosos. Vamos a Jeremías 31, 20, por favor.
Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor, Jeremías 31:20, recordando que los profetas están hablando en medio de toda una exhortación al pueblo que se arrepienta de su infidelidad, de su maldad, de sus malos caminos, y en medio también de pronóstico de juicio. Eso no nos podemos olvidar que los profetas hablaban en ese contexto, ¿ya? Jeremías 31:20. Amén. Mano Marcelo. 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Sí? Bueno, ahí aparece la palabra misericordia, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refería recién, ¿ya? De que entendiéramos que esto se va a extender un poquito más cuando veamos misericordia o compasión de Dios y también la paciencia, ¿no? No sé si perciben ya lo tierno de esto, ¿no? Lo profundo del lenguaje que el Señor ocupa, ¿no? Eh, eh, y es, para mí es algo emocionante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hijo precioso para mí. ¿Cómo ocupa la perspectiva paternal, ¿no? Paternal. Esto no deja de ser maternal también, hermano, para nada, ¿ya? Es el amor de padre-madre que se siente por un hijo, ¿no? Eh, Le he contado alguna vez a mis hijos mayores, ¿no? A mi hija todavía, porque es más pequeña, aún no, pero yo les he dicho a ellos que no sé si será para todos igual, ¿no? Pero en mí ocurrió. Mi vida ha cambiado en dos momentos. La primera fue a los 16 cuando conocí a Jesucristo. Eso cambió mi vida completamente. Pero la otra cosa que a un nivel mucho, pero mucho más bajo, pero también muy impactante en mi vida, fue cuando por primera vez fui padre. Ya, y no sé identificarlo si fue en el momento en que se me dijo, oye, vas a ser papá, ¿sí? O en el momento en que lo vi nacer al Natán, ¿sí? Eh, el tema es que cualquiera de los dos casos fue, algo cambió, algo, eh, es algo tan potente que redirecciona el pensamiento del ser humano, ¿ya? Al punto de que uno como cristiano sabe que por amor al prójimo tiene que considerar a su hermano como incluso más importante que uno mismo, eh, pero el caso de los hijos es algo que no solamente creo que es por convicción, sino que es algo que se produce en el ser mismo, ¿no? No sé si en la mente, hay algo acá dentro del cerebrito, que algo ocurre, ¿no? Y le cambia la perspectiva de vida completamente a uno, ¿ya? Y una de las cosas que más muestra que fruto de esto es que por primera vez logro pensar en mi papá, ¿sí? Y lo entiendo. Sí, antes yo ya lo había entendido hasta cierto punto, ¿no? Yo sabía que el viejo, ¿cierto? Se había esforzado por nosotros, cuántas veces se sacó la presa de pollo, ¿cierto? En vez de comérsela a él, la repartía, no la repartía a nosotros, y cosas que para nosotros eran tan normales, que nunca dimos gracias por eso, era como que él estaba obligado a hacerlo, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta, va siendo más consciente de eso, pero cuando fui papá, eso cambió mi perspectiva de vida y por primera vez no solamente entendí al papá, sino que logré ponerme en sus zapatos y por primera vez pude decir, viejo, ahora te entiendo perfectamente, ¿ya? El ser papá es algo tremendo, ¿no? Cuanto más mamá, ¿sí? Cuanto más yo me imagino una mujer, eh, porque en el caso de la mujer se le fusionan no solo una cosa, sino varias, se le fusionan
el desborde de emociones, ¿no? Que se produce por todo el sistema hormonal, corporal, ¿sí? Segundo, el golpe o la presión física, ¿no? De parir, de dar a luz. Eh, yo creo que pocas mujeres yo he escuchado que sean como la hermana Bernarda de San Marcos. La mayoría de las mujeres, la hermana Bernarda era impresionante. Ella estaba embarazada, no sé si se acuerda alguno de ustedes, cuando nos tocaba ir allá y ella estaba a punto de tener a sus hijos. Eh, Ella estaba embarazada el día antes de dar a luz, estaba machacando loco, partiendo ostiones, en fin, lo que fuera, vendiendo ceviche, lo que fuera. De repente le empezaban los dolores de parto, tempranito el otro día salía a la carretera, nada que estar pidiendo a la ambulancia, estiraba la mano, le paraba un bus, llegaba a la ESTA, entraba a la ESTA, ya está con dolor, está con síntomas, listo, mamá, vamos a hacer, ¡pam! Salía el hijo, se lo entregaban al otro día, de vuelta a San Marcos. Era impresionante. Y yo sé que ella debe ser la excepción. Le pregunto a ustedes, hermanas, ¿no? Pero la verdad es que yo pocas veces he escuchado a alguien que sea como ella, ¿no? Increíble. Y al otro día, después llegas con el bebé, ¿cierto? Con el bebé en mano, machacando pulpo, golpeando loco, en fin. Entonces, pero el hecho de que la mayoría de las mujeres sufran mucho, les implica algo tremendo, ¿no? Que el tema de ser mamá sea algo mucho más profundo. Entonces, mamá, papá, de una u otra manera somos impactados cuando tenemos hijos, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, yo creo que Dios habló a través del profeta Jeremías. Recuerden que cada vez que Dios usa, ¿cierto? Situaciones humanas para expresarse, para que nosotros lo logremos entender, y Él no encuentra nada más maravilloso que aquí decir, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? ¿Ya? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Y aquí viene lo tremendo. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Son las entrañas lo que antiguamente eran por cultura, por cosmovisión, donde residían las emociones, ¿no? Hoy día nosotros decimos las emociones residen en el corazón. Sí, y en el caso antiguo era las entrañas, ¿ya? De ahí donde viene la palabra entrañablemente, ¿sí? Eh, Pablo habla de amor, los amo con amor entrañable, de entrañas, ¿sí? Entonces, aquí el Señor dice que Él sintió ahí, donde siente un padre, donde siente una madre, los sentimientos más profundos, ahí sintió ya que se conmovían sus entrañas por Efraín, por el pueblo de Israel. Eh, Tremendamente tierno, profundamente tierno, maravillosamente paternal. Así es el amor del Señor, ¿no? Vamos a Isaías 49, si alguien lo puede buscar. Isaías 49, el 15 y el 16. Amén. Hermana Miriam, por favor. Sí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué maravilloso. Si alguien dice que Jeremías se refería a lo paternal, aquí está clarito, al amor maternal. ¿Sí? Dios comparando, usando el amor paternal y usando el amor maternal como un punto de referencia para que nosotros entendamos. Dios sabe que la mujer, y hablamos en forma general, ¿no? La mujer jamás se va a olvidar de lo que dio a luz. Y digo en forma general porque sé que hay excepciones. También hay excepciones de padres. Padres que no sienten lo que yo acabo de expresar hace unos minutos atrás. Ya se les llama padres desnaturalizados o madres desnaturalizadas, ¿no? Son a las que
se le echa en cara que hasta los animales, sí, tienen un sentimiento más materno, más paterno que estas personas, ¿no? Pero aquí estamos hablando en forma general, ¿ya? De la forma general, y sin lugar a duda, en forma general, la mujer es imposible que olvide, que menosprecie, que no se compadezca, sí, del hijo que tuvo que mantener por 9 meses, 8, 7 meses, los que hayan sido, eh, ahí gestándose dentro de ella. Para mí es un misterio tremendo, hermanas queridas, lo que ustedes experimentaron, sentir a un ser vivo dentro de ustedes es algo maravilloso. Y aquí Dios está usando eso ya para mostrarnos su tremendo amor, su profundo, compasivo y tierno amor. Ya, y el 16 obviamente es como un apéndice, ¿no? Maravilloso, dice, las palmas de las manos te tengo esculpida. Jamás Dios se podría olvidar de ellos, jamás, ¿no? Ahí están, sus manos, delante de mí están siempre tus muros. Bien, maravilloso el amor del Dios al que adoramos. Y por último, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a recalcar, en Oseas, ¿sí? Oseas capítulo 11, maravilloso este Oseas, lo que Dios dice a través de Oseas. Oseas capítulo 11, 3 y 4. Amén. Sí, el contexto es fantástico porque está hablando en el versículo 2, ¿cierto? De que eran tremendamente idólatras, pero a pesar de eso, hermano Marcelo, 3 y 4 y versículo 8. ¿8 después? Claro, Ya. el 3, el 4 y el 8. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Después el 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Potente, ¿eh? Sí, wow. Potentísimo el amor de Dios. ¿Me permite leerles la NBI? En la NBI expresa también algo maravilloso, ¿no? En el versículo 4 dice, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y dice, y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Ya? El hebreo da perfectamente para las dos traducciones, por eso se traducen de forma diferente, pero si ustedes se dan cuenta, la esencia es la misma, mostrar la profundidad del amor de Dios, ¿no? Y en el 8, al final, ¿cierto? Dice la última parte del versículo 8, después de Seboim, dice, dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Lo mismo que había dicho, ¿cierto? En Jeremías, ¿no? Se me conmueven las entrañas, el corazón da vuelcos. ¿Ya? Fíjense cómo Dios ocupa un lenguaje absolutamente humano, pero que no quita para nada, ¿sí? Que manifieste de esta manera, que se manifieste en él algo tremendamente glorioso, profundo, inefable, como en el ser perfecto, ¿sí? Se pueden manifestar sentimientos de esta envergadura, es maravilloso. ¿Y por qué Dios nos habla de esto? Y como lo dije hace un ratito atrás, todos estos versículos de la profundidad y del tierno amor de Dios están dichos en el Antiguo Testamento. Entonces cae por tierra el tema de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, enojado, y el Dios del Nuevo es el Dios pacífico, sí, tierno, como Jesús, ¿ya? Para nada, es el mismo Dios, sí, con la diferencia que en el Antiguo Testamento Dios se revela, como lo puse ahí en el tema, circunstancialmente, se revela a un pueblo, no a toda la humanidad. ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento se está revelando a través de Jesús a toda la humanidad, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento hay una plenitud de la revelación de Dios. Pero sin embargo, Dios no se deja sin testimonio de su amor tan profundo
en el Antiguo Testamento, sino que expresa estas cosas maravillosas, este lenguaje maravilloso, impactante de su tremendo amor. ¿Ya? Otra cosa con respecto al amor, mis queridos hermanos. Fíjense que el amor con que Dios ama, es un amor absolutamente comprometido. Esto es algo tremendo. Dios no ama a medias, ¿sí? Él al amar se compromete con todo, con todo. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia? Esa paciencia es manifestada por su amor, ¿sí? Ese amor tremendo de Dios por nosotros los seres humanos. Y es maravilloso entender de que un ser que no necesita de nada ni de nadie ame con esta potencia, con este involucramiento, ¿sí? Y aquí es donde vemos el tema. Entonces, no es cualquier cosa rechazar un amor así. Es grave el rechazo de un amor tan tremendo, tan comprometido, ¿sí? Y más, rechazarlo porque no quiero, porque prefiero seguir mi vida, porque prefiero hacer lo que quiero, y al final lo que quiero termina siendo malo para mí, malo para otros, eh, malo para gente que Dios ama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces la justicia de Dios no se va a manifestar en contra del rechazo de un amor tan, tan grande? Hermanos, ¿qué se ofende al rechazar a Dios y su amor? Se ofende justamente esto, al profundo e inefable amor de Dios, ¿sí? Al profundo e inefable amor de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en contra de esto. Tiene que hacerlo. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en unas clases más. Pero lo maravilloso de esto es que Dios se manifiesta en amor, pero también se manifiesta en otros atributos, ¿no? En justicia, por ejemplo, ¿no? Como lo vamos a ver. Y aquí entra otro tema que va de la mano y que nos muestra el perfecto equilibrio, la manifestación perfectamente equilibrada de los dones, de los atributos de Dios. ¿Ya? Y aquí entramos al tema de la santidad de Dios. Sí, el tema del Dios santo. ¿Ya? Como son atributos que tienen que ver con un Dios que se relaciona, ¿sí? No sé si se recuerdan de Isaías 57:15, ¿no? Así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad, ¿sí? El que habita en las alturas. Dice, yo habito en las alturas y en la santidad, ¿sí? Pero también con el pobre de espíritu, con el humilde, ¿sí? Y ese versículo está dividido en dos partes. Muestra al Dios trascendente, al ser inalcanzable, al ser que no depende de nada ni de nadie, que trasciende a todo lo creado, pero también muestra que ese mismo ser ha decidido habitar también en medio de los humildes de corazón, o sea, de los necesitados. Entonces, los primeros dones, se me quedó una conversación que tuve de dones, por eso se me viene a la mente dones, no los dones, los atributos de Dios, ¿ya? Que tienen que ver con su trascendencia, que son los que ya hemos visto, muestra la primera parte de ese versículo. La segunda parte de ese versículo muestra los que estamos viendo ahora, de cómo ese ser inalcanzable, independiente de su creación, sí se relaciona con su creación, porque ha decidido hacerlo. Y al decidir hacerlo, él se involucra con todo, y se involucra con uno de sus atributos potentes, que es el amor, ¿ya? Y fue por eso que vimos el amor primero, ¿ya?
porque la manifestación del amor está derramado en la cruz. Pero recuerden que también en la cruz se derrama también su justicia. El pecado es pagado en la cruz. O sea, en la cruz no hay un perdonazo como diciendo, ya, no les voy a tomar en cuenta sus pecados. No, 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 no. En la cruz, todo lo contrario. El Señor dice, delante de mí están todos sus pecados, vivitos, coleando, ahí, presentes. Pero mi Hijo Jesucristo muere, ¿sí? Para que yo tenga una razón de tomar esos pecados y perdonarlos. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios, ¿sí? Es rociada y es quitado el pecado. O sea, gracias a la obra de Jesús. Pero, ¿por qué? Porque el Cordero de Dios muere. O sea, sin la muerte del Cordero de Dios, nuestros pecados seguirían estando delante de Dios. Solo la muerte del Cordero de Dios es la que permite y hace posible el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, en la cruz vemos la exaltación del amor de Dios, pero también de su justicia. Pero, ¿en qué se relaciona aquí también el amor y el tema de la santidad? La santidad tiene que ver, hermanos, con, eh, con la esencia de Dios también, como cada uno de sus atributos. Y yo sé que, bueno, lo hemos tocado, sé que los seres humanos, los cristianos, tendemos a desequilibrarnos y a abanderarnos con atributos, ¿no? Mucha gente se abandera especialmente con el atributo del amor. Por eso, ¿sí? Al abanderarse con el atributo del amor y se abanderan con el atributo del amor sin entender lo que es el amor bíblico, entonces terminan desfigurando este atributo maravilloso de Dios, que es su amor, desfigurándolo absolutamente, desperfilándolo, bajándole el perfil tremendamente, ya desfigurándolo absolutamente. Y producto de eso, que muchos hermanos se han levantado ya como una forma de protesta en contra de eso y se han abanderado con la santidad de Dios, ¿sí? Dándole énfasis a la santidad de Dios, ¿ya? Pero fíjense qué triste es que muchos de ellos lo hagan en desmedro del amor. Ese es el error, ¿sí? Se hacen desmedro del amor, o sea, diciéndonos, no, es como que este grupo, no, el amor de Dios, Dios es amor, dice, no. Entonces el otro grupo dice, no, porque Dios es amor, pero también es santidad. De hecho, es 3 veces santo. Y eso se dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la santidad de Dios tiene que ver con lo que Dios mismo es. Y terminan diciendo, y es tal vez, por repetición, más importante que el amor. ¿Ya? Y se cae en ese error. ¿Sí? Ese es el problema nuestro, mis queridos hermanos. Y yo creo que, firmemente creo que no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos gocemos en cada uno de sus atributos, que lo adoremos por cada uno de sus atributos, entendiendo que cada uno de sus atributos no pelean entre ellos, no hay discusión entre ellos, no hay un conflicto entre ellos, se manifiestan soberanamente, ¿sí? Cada uno de ellos llenan la esencia de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, mis queridos hermanos, aquí la santidad de Dios tampoco es más importante que el amor, pero sí es uno de sus atributos maravillosos y de los potentes por la cantidad de enfoque que se le da en el Nuevo Testamento. Pero digo potentes no porque sean más potentes que otros, sino sencillamente porque Dios quiere y ha querido dar un realce a esto de alguna forma. Y el equilibrio entre los atributos de Dios es tremendamente importante. Este equilibrio tiene que estar, nuestra mente tiene que estar consciente de eso, nuestro corazón tiene que estar consciente de eso. Entonces, la santidad de Dios no está, como en muchos casos de los cristianos, no está en discusión que sea más importante que el amor o menos importante que el amor. Para Dios no, esa discusión no existe, no debería existir para nosotros. Por lo tanto, al ver la santidad de Dios, la idea es ver que la esencia de Dios es santa y gozarnos en eso y adorarlo por eso. Así que vamos a ver algunos aspectos de la santidad de Dios. Es un tema muy grande, ¿sí? Nunca me voy a olvidar, yo
muchos años atrás, cuando yo era joven, hartos años atrás. Salud por eso. Llegó a una iglesia donde yo participaba cuando era joven, los videos recién, hace poquito hechos de un hermano que ya falleció, ya de apellido Sproul. Y Sproul había hecho unos videos sobre la santidad de Dios. Fueron impactantes en su tiempo, ¿no? Fueron una tremenda bendición, pero una de las cosas que produjo esos videos, que después se transformaron en libro, fue que muchos efectivamente terminaran discutiendo con el tema, con este tema, ¿sí? De que, ¿qué es más importante, la santidad de Dios o el amor de Dios? ¿Ya? Y creo que eso llevó también a un desequilibrio, ¿ya? Si yo veo que la palabra de Dios me lleva a saber que Dios es amor, y si la palabra de Dios me lleva a saber que Dios es santo, yo no tengo el derecho de decir este es más importante que el otro, ¿ya? Por querer corregir un error, podemos caer en otro error. Y lo que deberíamos hacer sanamente es decir, Dios, sí, Dios es amor, no hay ningún problema, lo reconozco. El maravilloso amor, el profundo y tierno amor del cual acabamos de leer, ¿no? Sí, maravilloso amor de Dios. Digno Dios de ser adorado por ese amor. Pero ese Dios que es amor también es santo. Y la santidad es parte de su esencia. ¿Sí? Es el Dios que es santamente amoroso y que es amorosamente santo. No hay absolutamente ningún desequilibrio en ellos. Entonces nosotros vamos descubriendo un Dios que es amor, luego descubrimos a un Dios que es santo, lo adoramos porque es amor, por su tremendo amor y profundo amor, pero también lo adoramos por su tremenda y profunda santidad, y esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Así que hermanos, yo les animo a que tengan cuidado cuando escuchen ciertas discusiones sobre los atributos de Dios. No deberíamos discutir sobre eso, pero se da, ¿no? No hay rencilla entre ellos. Se manifiestan de forma maravillosa, eternamente, inmutablemente y de forma perfecta en el Señor. El Dios Santo, es el Dios del Antiguo Testamento que no ha cambiado en el Nuevo Testamento, porque es el ser inmutable, ¿ya? Lo excelso de su santidad se revela a través de todo el Antiguo Testamento. Es una, es una de las características que más se usa de Dios. Santo, su santidad, ya. De hecho, se produce esta alabanza, ¿no? Maravillosa de la santidad de Dios manifestada por 3 veces. Santo, santo, santo. Eh, Ya el libro de Levítico está escrito para mostrar la santidad de Dios en medio de su pueblo y de presentarle las normas para que sean una nación santa para el Dios santo, ¿ya? Sean santos como su Dios es santo. Y mis queridos hermanos, es maravilloso cuando uno se entusiasma con la santidad de Dios. O sea, que todo hijo de Dios debería estar motivado con la santidad de Dios. Sí, así como nos motivamos con el amor, deberíamos estar profundamente motivados también con la santidad. ¿Ya? Y los hermanos que le han dado harto énfasis a la santidad deberían estar tan entusiasmados como están entusiasmados con la santidad de Dios, deberían estar entusiasmados con el amor de Dios. ¿Sí? Y con su justicia, y con su compasión, y con su bondad, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que es lo que vamos a seguir viendo. Tremendamente impactados y emocionados positivamente, ¿no? Para adorarlo por su eternidad, por su inmutabilidad, todos los atributos que él muestra en su palabra. ¿Ya? Entonces, en vez de descartar, si sumamos, ¿sí? Siempre va a haber mucha leña para el fuego de la adoración. Y esa es la idea de Dios, ¿ya? De comprenderlo y conocerlo como Él quiere que lo conozcamos. Vamos a algunos versículos hablando, que nos hablan de su santidad. Vamos a ver algunos nomás porque sé que hay muchos y sé que ustedes pueden buscar también muchos de ellos, ¿ya? Vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15.
Vamos al versículo 11. Voy a leer, ¿les parece? ¿La lee usted? Sí. ¿O Ah, ya. quiere leer, hermano Marcelo, por favor, si lo tiene? Ah, ya. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Muy bien, clarito, ¿no? Magnífico en santidad. La Reina Valera expresa maravillosamente esto. Ya, magnífico en santidad. Su santidad lo hace ser un ser incomparable. Recuerden que cuando se pregunta y se usa esta frase, ¿quién como tú? ¿Sí? No es una pregunta para buscar una respuesta. Es una pregunta que se hace como forma de alabanza, ¿sí? De reconocimiento. ¿Ya? Aquí no, ellos no, en este caso, ¿cierto? Moisés no está, o la fiesta que tienen aquí con todos los israelitas después de cruzar el Mar Rojo, están con la tremenda fiesta por la liberación, ellos no están diciendo quién como tú, como queriendo a ver quién como el Señor. No, no, están usándolo y al decir quién como tú están manifestando su incomparabilidad. No hay nadie como tú, ¿sí? Es decir, en forma pregunta, una aseveración. Y nadie es como tú en la magnificencia de tu santidad. ¿Sí? La incomparabilidad de Dios se manifiesta también en su santidad, ya en su santidad. Muchos versículos nos hablan de la santidad de Dios, pero vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Para que siempre estemos viendo la revelación de estos atributos a través de toda la Biblia. Romanos 1, vamos al versículo 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Amén. Dale, hermana Amén. Miriam. Hermana Miriam. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Estos son los versículos, hermanos, que hemos ido viendo y que van mostrando a la triunidad de Dios. Aquí nos habla de la santidad del Espíritu. Bueno, por algo se llama Espíritu Santo, ¿no? Por eso se le ha dado ese nombre, ¿ya? Porque la tercera persona de la triunidad, ¿sí? Nos muestra de la forma gloriosa la santidad de Dios. El Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres son santos, ¿ya? Porque en esencia son el mismo Dios, ¿sí? Tres personas, una misma esencia, una misma naturaleza, y su naturaleza es eternamente e inmutablemente santa. Pero vamos a primera de Pedro 1:15 también, por favor. Y aquí hay una respuesta para quienes tienden a favorecer, ¿cierto?, el amor de Dios en desmedro de su santidad, y que no debería ser jamás así. Primera de Pedro 1:15, Amén. hermano Marcelo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya, ¿y el 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Dios diciendo, yo soy santo. Ya. Miren, aquí está el tema que yo le hablaba en delante, ¿no? De las cosas que salieron de la exposición maravillosa del hermano Sproul, pero que se terminaron desvirtuando, ¿no? Entonces, de hecho, una vez le escuché a un hermano cercano decir, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios dice, yo soy amor. Eso es verdad. ¿Sí? En ninguna parte de la Biblia dice, yo soy amor. ¿Sí? O yo soy amoroso. ¿Ya? Pero sí en la Biblia, Dios dice de sí mismo, yo soy santo. Entonces, se llega a la conclusión de que la santidad es más importante que el amor, porque Dios dice de sí, yo soy santo. En cambio, que Dios es amor, no lo dijo Dios de sí mismo, sino que lo dijo Juan. ¿Ya? O sea, lo dijo una tercera persona de Dios. Pero no sé si logran entender el conflicto que produce esto. ¿Sí? Porque ¿quién inspira a Juan? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí no importa si Dios dijo yo soy santo y fue un tercero, en este caso Juan, el que dijo Dios es amor. Es el mismo Dios. Es el Dios Espíritu Santo revelando que Dios es santo. Entonces, volvemos a tomar en discusión este problema. Y ojalá que ustedes se den cuenta, mis queridos hermanos, de que esto no lleva a nada bueno.
no lleva a nada bueno. Es mejor gozarnos con que Dios es amor y con que Dios es santo. No hay ningún conflicto. Alabemos al Señor y reconozcamos esa grandeza en Dios. ¿Ya? Dios dice, yo soy santo, porque sin lugar a duda, su esencia es santa. Él, por naturaleza, es santo. ¿Ya? Vamos ahí, hermanos, a entender un poquito, ¿cierto?, lo que es la santidad de Dios. Y lo vamos a ver por contraste, ¿ya? Vamos a Levítico, capítulo 10. Sí, Levítico, capítulo 10. Vamos a leer esta historia, yo sé que ustedes la han escuchado, ¿no? O la han leído. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón, ¿sí? Por lo tanto, eran los primeros en heredar el sumo sacerdocio, ¿sí? El primer sumo sacerdote de orden levítico fue Aarón. Luego seguían por descendencia, sí, por herencia, estos dos hijos, Nadab y Abiú. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Sí? ¿De dónde sacaron fuego? Ellos sacaron fuego. ¿De dónde? No sabemos, pero no lo sacaron del lugar que tenía que sacarse. ¿Sí? Por lo tanto, a eso se le llama fuego extraño. ¿Sí? Y el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ya? Luego dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Se imaginan el dolor de Aarón en este momento? Hablábamos del amor de padre, ¿no? Yo me imagino el tremendo y profundo dolor de Aarón. Sus dos hijos mayores, muertos, ¿sí? Por Dios mismo, quemados por el fuego de Dios, ¿ya? Y llamó Moisés a Misael, el versículo 4, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¡Wow! ¿Sí? No solamente murieron quemados por el fuego de Dios, sino que más encima sus cuerpos son sacados fuera del campamento. Eso era una tremenda humillación, muy, muy terrible, ¿ya? Y miren, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, son los hijos que le quedaron a Aarón, ¿ya? No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, ¿ya? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Sí? Hermanos, me imagino que se han dado cuenta lo terrible que fue esto, ¿no? No solo los cuerpos de estos dos hombres, hijos de Aarón, fueron sacados fuera del campamento, sino que más encima se le prohíbe a Aarón
y a sus hijos hacer duelo por ellos. ¿Sí? Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Para mí es tremendamente fuerte. Le está diciendo a Aarón, no llores por ellos. No, 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 no. Serán tus hijos, todo. Entonces aquí vemos a un ser, ya, que no permite que se juegue con su santidad, hermanos. Sí. Es un ser santo. Y él, a través de este juicio, está mostrando cuán excelsa es su santidad, cuán intocable es su santidad. Ya, nosotros no podemos pasar por alto esto. Y yo sé que no ustedes, otros cristianos me dirían, pero hermano, eso es del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero si ustedes lograron leer, ¿sí? O lograron entender lo que yo escribí sobre la revelación progresiva, ahí en el extracto, ¿cierto? En el tema que les envié, espero que lo hayan entendido correctamente, si no lo vamos a ver en la próxima semana. La revelación progresiva nos muestra que todo lo que está en el Antiguo Testamento nos sirve primero de ejemplo, ¿sí? Pero cuando está confirmado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Podemos hacer de ellos claramente algo que trasciende del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto al Nuevo, ¿sí? Entonces, cuando el hermano o la hermana dicen, pero es que su hermano está en el Antiguo Testamento, el Dios de amor del Nuevo Testamento ya no actúa así. Me imagino que usted se está imaginando dónde voy a ir ahora, ¿no? Sí, hermano Marcelo, ¿dónde vamos a ir? Al caso de Ananías y Zafira, Exactamente. en Hechos. En el Nuevo Testamento. En medio de la iglesia naciente. Vamos a Hechos. Entonces, cuando alguien dice, no, si eso tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? El Dios del Nuevo Testamento, el Dios de amor, Jesús, no hace algo así. Lo vemos aquí, Hechos capítulo 5, versículo 1. Y yo sé que ustedes conocen la historia. Por lo tanto, voy a ir a los versículos correspondientes. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sí? Luego, versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sí? El Dios del Antiguo Testamento, en este sentido, ¿sí? En el sentido de que no se puede jugar con él, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios que se manifestó contra Nadab y Abiú, ¿sí? En el Antiguo Pacto es el mismo Dios que se manifiesta en el Nuevo Pacto a través de la iglesia y en la iglesia a través de este juicio tremendo. Ahora, noten bien, lo que hizo Nadab y Abiú no se vuelve a repetir. Y tenemos que ser sinceros, más de alguna vez se habrá metido un sacerdote, ¿cierto? No muy consagrado. De hecho, hay leyendas, ¿no? Hay leyendas que dicen que en algún momento se empezaron a amarrar a los sacerdotes, porque si no estaban preparados y caían muertos dentro del santuario, nadie podía entrar. Entonces, no como aquí, ¿cierto? Que Dios llamó a los hijos ¿cierto? De un tío, en este caso, de los fallecidos, para que sacaran los cuerpos. Entonces, cuando veían que pasaba mucho tiempo, dejaban de sonar las campanitas que se supone que tenían los sacerdotes, significaba que estaba muerto, entonces empezaban a tirar la cuerda y lo sacaban ahí porque estaban muertos. Ya, esto es hasta cierto punto un poco de leyenda, no está muy confirmado, por lo menos la escritura no lo dice, ya, pero se dice, ¿cierto? Algunos creen que eso era así. El tema es que yo creo que en más de alguna ocasión alguien hizo algo mal o no entró correctamente al lugar santísimo, al lugar santo, y no cayó muerto, ni consumido por el fuego, ¿no? Entonces, siempre Dios deja un ejemplo. Lo mismo pasa con Ananías y Zafira. ¿Sí? Me imagino que más de algún cristiano habrá hecho cosas que no honraban a Dios, tan terribles como lo que hicieron Ananías y Zafira, y
y no murieron en el acto. ¿Sí? Es Dios dando un ejemplo claro, ¿ya? Para que haya temor, ¿sí? De su persona, para que no se subestime su presencia que es santa, ¿ya? La santidad de Dios, hermanos, tiene que ver con esa grandeza que lo hace único, ¿ya? Y que nosotros hoy día lo vemos, por definición, como apartado del mal, absolutamente apartado del mal, pero es mucho más que el mal moral o ético, tiene que ver con la perfección de Dios, la santidad, ¿ya? Por eso es el ser que está ahí, ¿sí? Y ante el cual los serafines tienen que taparse sus rostros para poder estar delante de él. Su santidad, ¿sí? Su misma presencia, su santidad irradia esa esencia que no puede ser resistida, menos por seres humanos, ¿sí? Caídos, con naturaleza caída, como nosotros. Así que vemos aquí, volviendo, por favor, volvamos a Levítico, o sencillamente, si lo tienen ahí, ya lo vuelven a leer, si no lo buscan de nuevo. Fíjense, por contraste, la santidad, Levítico 10:10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces la santidad, ¿sí? Se relaciona y se manifiesta a través del rechazo absoluto de lo profano, de lo inmundo, de lo sucio. Ante un Dios santo no puede manifestarse o presentarse algo inmundo, profano, algo sucio. Este es el Dios santo, mis queridos hermanos. Y su santidad trasciende al Nuevo Testamento, ¿ya? Sin lugar a duda. Esto no debería caber, esta duda no debería caber en la mente de ningún hijo de Dios. Vamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 6. Sí, ya saben ustedes que aquí está la historia del encuentro, ¿no? Isaías 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahí está, el alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. Aquí está la proclama de la santidad de Dios. 3 veces implica plenitud, profundidad absoluta. Solo Dios tiene santidad esencial. Todo lo que es santo fuera de él es porque Dios ha impartido su santidad sobre aquello o sobre aquel o aquella. Por eso el Dios santo demanda que sus hijos sean santos. Nunca, jamás, nunca nosotros seremos santos en esencia, en perfección, porque eso solo Dios lo es. ¿Sí? No sé si recuerdan cuando vimos el tema de la inmortalidad. Lo mismo. La inmortalidad, dijimos, cuando Pablo dice, el único que tiene inmortalidad, se refiere a que Dios es la fuente de la inmortalidad. Los ángeles son inmortales, nuestra alma es inmortal. Aún nosotros somos inmortales en el sentido que vamos a resucitar, vamos a seguir con vida y nada nos va a destruir, ¿ya? Pero esa inmortalidad no es por esencia nuestra, se nos fue impartida por Dios. Todo ser inmortal es porque Dios le ha dado inmortalidad. Lo mismo la santidad, lo mismo la santidad. Todos los que podemos y somos llamados a ser santos, y lo logramos con la ayuda de Dios, es porque Dios ha impartido su santidad sobre nosotros. Por eso Él nos demanda que seamos santos. Jamás nos demanda que seamos santos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia capacidad, sino porque Él nos ha dado su santidad. Hermana Miriam.
Sí, quiero hacerle una consulta, pastor, porque está como tocando el tema. Dios nos llama a nosotros a ser santos, ¿cierto? Porque sin santidad nadie le va a ver, nadie va a estar delante de él. ¿Está bien cuando uno dice que somos santos a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo? Porque a veces del púlpito dice, aquí no hay ningún santo, todos somos pecadores. ¿Está bien decir que sí somos santos porque Dios, Jesús nos hace santos? ¿O no está bien dicho? No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a Romanos, pues sí, veamos al tiro una respuesta directa de la palabra del Señor con respecto a eso, aunque el tema es bastante grande, ¿no? Romanos, capítulo 1, de nuevo, lo vimos en delante, ¿no? Vamos ahí. Recuerden el contexto, Pablo hablando, ¿cierto?, a sus hermanos, ya, romanos. No, perdón, hermano, no romanos, disculpen, Primera de Corintios. Sí. Justo iba a decir, recuerden el contexto de la iglesia carnal de los romanos, y me acordé que los carnales no eran los romanos, eran los corintios. Primera de Corintios, perdón, capítulo 1. Ahí sí. Recuerden, ahora sí, recuerden el contexto de quién es la iglesia, las características tristes de la iglesia de los corintios, ¿no? ¿Ya? Corintios capítulo, primera, de Corintios capítulo 1, versículo 1 adelante, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, nuestra santidad es en Cristo Jesús. ¿Me salgo de Cristo? No hay santidad. Es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Luego dice, llamados a ser santos. Fíjese, santificados y llamados a ser santos. Con todos los que están en cualquier lugar, ¿cierto? Que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Creo que está clarito aquí, ¿no? Santificados en Cristo Jesús. ¿Ya? Y luego llamados a ser santos. Aquí hay dos cosas. Lo que Dios hace por nosotros, que es santificarnos en Cristo, por lo tanto somos santos, ¿ya? Y luego la demanda de poder vivir esa santidad, o sea, lo que nosotros conocemos como una vida consagrada al Señor, apartada del mal, ¿ya? Es por eso que en la Biblia se saluda frecuentemente a los santos que están en, ¿sí? A los santos que están en, ¿ya? Esa es la idea de lo que es la santidad, mi querida hermana Miriam, así que... En Ovalle, pastor, los santos que están en Ovalle. Exactamente. Santiago, en los Andes. Justamente. Por ejemplo, la segunda carta de Pablo nos dice, también el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, estaba con otro compañero, ahora la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la provincia, Corinto era la ciudad, ¿sí? Como diría mi hermana Miriam ahora, todos los santos que están, ¿cierto?, en la cuarta región, ¿sí? Y que están en la ciudad de Ovalle, o en la ciudad de Coquimbo, ¿sí? O en la ciudad, como está Darien, ¿cierto?, en la ciudad de los Andes. Yo, en el caso mío, Santiago, ¿no? Así que esa es la idea, ¿no? Y así sucesivamente se sigue saludando a los cristianos como los santos. Entonces, cuando hablamos y decimos, no, aquí hay puros pecadores, ¿quién se cree santo? Si no es cosa de creernos santos, esto no es cosa de creernos santos, hermanos, ¿sí? Es cosa de creer lo que el Señor hizo por nosotros. Y cuando alguien dice, yo soy santo, no está diciendo yo soy santo porque soy macanudo, porque tengo la capacidad, porque soy un hombre de tanta oración, un hombre de tanto ayuno, un hombre de tanta lectura, que he llegado a tener esta calidad de santidad. Está soñando, ¿cierto? Es como Bob Esponja, ¿no? Que tiene puras cuestiones dentro de la cabecita. Hace poco vi la película de Bob Esponja con mi hija, por eso se me vino a la mente, ¿no? Puras cuestiones dulces dentro de su cabeza. Este es lo mismo, pero está pasándose cualquier rollo y no tiene nada real dentro de su cabecita. No ha entendido ni jota que la obra de la santidad viene de un Dios santo que imparte su santidad sobre seres que no son santos, que no tienen la capacidad de ser santos y que por naturaleza no son santos, ¿sí? Pero que Él, por la obra de Jesucristo, y aquí nos adelantamos al tema de la santidad, nos imparte su santidad, nos comparte su santidad, nos santifica,
y nos llama y nos demanda que vivamos santamente. Lo que leímos en delante en Pedro, ¿sí? En el Nuevo Testamento, lo mismo que sale en Levítico, se repite en el Nuevo Testamento. Por lo tanto esto trasciende al testamento, a los testamentos, ¿no? Al Nuevo Testamento. Por eso Pedro, cita, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Ya? Así que, hermana querida, el problema está en que no se entiende esto y tristemente muchos líderes no lo entienden y lo que quieren decir es sencillamente lo que debería decirse, ¿cierto? Más que la santidad es la perfección, ¿sí? Aquí no hay ninguno perfecto, estamos todos, ¿cierto? En un proceso de la perfección en el Señor, ¿ya? Aunque en Cristo también somos perfectos, en Cristo, ¿sí? Porque Dios ya ve acabada su obra en nosotros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, decir que solamente hay pecadores en una iglesia y no hay santos es algo antibíblico. Y que porque no se entiende el tema de la santidad. ¿Sí, hermana Miriam? No sé si quedó más o menos clarito. Muy bien. Qué bueno. Entonces, seguimos, ¿cierto? Aquí en el tema de la santidad que lo estábamos viendo, ¿no? En Isaías, ¿no? Seguimos ahí en Isaías, por favor. Vemos la tremenda santidad de Dios manifestada ahí, porque lo que Isaías ve es esto, es el trono de Dios, y ve ahí el lugar donde Dios habita, y ve la santidad de Dios, y cómo reacciona, ¿cierto?, ante esta santidad tremenda el profeta, ya, el versículo 5 de Isaías 6, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo! ¿Se dan cuenta? Ahí está el contraste, santidad, inmundicia. Como vimos en Levítico, algo santo, algo profano, algo inmundo, algo limpio. ¿Ya? Ese es el contraste. Por ese contraste conocemos a qué se refiere la santidad de Dios. Pero recuerden que la santidad es mucho más que sencillamente que Dios no sea pecador o que no tenga pecado. Habla de una esencia que lo hace absolutamente apartado de su creación también, como lo vemos aquí manifestado, que aún y estos seres tremendamente perfectos, ¿cierto? Como creación, ¿ya? No en esencia, porque ni los ángeles son perfectos en esencia, solo Dios lo es. Aún estos seres, con tremenda perfección, no pueden estar a cara descubierta delante de él. Con menos razón, un ser humano como Isaías. Por eso Isaías dice, ay de mí, hasta aquí no más llegué, estoy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, eso de labios no significa solo sus labios, ¿no? Él está hablando de gente inmunda. Es entender por medio de los labios, lo que se habla, ¿cierto? La esencia misma, la naturaleza del mismo ser humano, ¿ya? En otras palabras, siendo yo un ser inmundo y habitando en un pueblo que es inmundo de vida, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, ¿cierto? ¿De qué altar? Del altar de la misma presencia de Dios, no del altar, ¿cierto?, físico. Isaías está inmerso en una visión tremenda de la misma presencia de Dios. Y el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, la santidad de Dios es esta manifestación de su esencia, ¿sí? Que lo hace estar absolutamente separado por su santidad de su creación, pero que a través de la obra de Jesucristo, ¿se dan cuenta que es tremenda la obra de Jesús? Nos damos cuenta que trascendente es la obra de Jesús, qué maravilloso es Jesús. O sea, Jesús hace lo imposible, que seres como nosotros, como lo describió muy bien Isaías, gente de labio inmundo, de actuar inmundo, de naturaleza inmunda, nos podamos acercar a Dios, ¿sí? Y algún día estemos en su presencia gracias a la obra de Jesús. Porque es el pecado, es la maldad, es nuestra naturaleza contraria a Dios la que nos impide acercarnos ante su santidad. Y no es un tema que sencillamente no nos podamos acercar, sino que si nos acercáramos, la santidad de Dios nos destruiría.
Fíjense, su santidad, no el hecho de que él con el dedo me tire un rayo. No, no, no. ¿Sí? Su santidad. Dios sin hacer nada, por el hecho que nos acerquemos siendo inmundos, ¿sí? Seríamos destruidos porque su santidad irradia, ¿cierto? Su esencia ante la cual no puede estar nada inmundo, nada perverso, nada impío, nada sucio. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Sí? Hermana Sandra, o hermano Marcelo, no sé quién. Hermano Marcelo, diga. Es que con lo que estaba usted hablando recién, se me vino a la mente y busqué Isaías capítulo 1, versículo 18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y sabemos que nosotros podemos estar a cuentas con Dios solamente por medio de Cristo Jesús, ¿no es Así cierto? es. Que es su sangre la que nos lava y nos limpia todo pecado, porque dice después, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y sabemos que Cristo Jesús, su sangre, es la que nos lava de todos nuestros pecados y podemos ser transformados. Así es. Así es. Amén. Sin lugar a duda, ese versículo que los que fuimos metodistas pentecostales, ¿no? Lo predicamos tantas veces en la calle, ¿cierto? Vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. Ya lo que justamente citó usted, hermano Marcelo, y que hoy día nosotros tenemos esa perspectiva maravillosa. En ese tiempo aún no moría Jesús, ¿sí? Por lo tanto, esa promesa apuntaba a Jesús. La única forma de ser realmente limpios por esencia de nuestros pecados es por la obra de Jesucristo. Y eso nos permite, ¿cierto?, acceder a la presencia de Dios. Eso nos santifica, la obra santificadora de Jesucristo, ¿cierto? No solo salvadora, ya en el sentido que no solo nos libra de la ira venidera, que nos libra del infierno, que nos libra del juicio de Dios, sino que es salvadora en el sentido que nos purifica, ¿sí? La obra de Jesús nos purifica de nuestros pecados, y al purificarnos de nuestros pecados, ¿cierto?, eso es impartirnos la santidad de Dios, y eso nos permite estar delante del Señor, ¿sí? Entonces, la santidad de Dios es algo maravilloso, tremendo. Ya hemos visto que no le podemos bajar el perfil del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Por eso, mis queridos hermanos, miren, seamos sinceros. Seamos sinceros entre nosotros, ¿cierto? Pero es lo que me refiero a ser sincero, aunque todos deberíamos ser sinceros en esto, ¿no? ¿Por qué a la gente, por qué a tantos cristianos les gusta el tema de atrincherarse con algunos atributos? ¿Sí? Una, los que se atrincheran con el amor. ¿Por qué? Porque no les conviene esto que estamos viendo, ¿no? No les conviene que se les confronte con la santidad de Dios. No, es que Dios es amor. ¿Y por qué confrontan el amor con la santidad? Por lo que estudiamos sobre el amor. Porque tienen la perspectiva secular del amor. Ah, Dios me ama. Ah, me perdona cualquier cosa. Ah, Dios es amor, Dios me ama. Ah, entonces Dios tiene la obligación de recibirme, no importa cuál sea mi condición. Me ama como soy. ¿Han escuchado esa frase, no? Me ama como soy. Ahora, alguien eh, que, que toma esta frase y la adecua, ¿sí?, a lo bíblico, nunca podría decir la frase sola. Debería decir, Dios me ama como soy, en el sentido que me ama como persona, pero Él no ama lo que yo hago en contra de su santidad, ¿sí? Dicho de una forma más suavecita, como dijo un hermano por ahí en un libro, dijo, sí, Dios te ama, pero te quiere transformar, ¿sí? Te quiere transformar. Te ama a ti como persona, pero te tiene que transformar, ¿ya? De hecho, ese es el gran propósito del Señor, ¿no? Romanos 8 dice claramente que el propósito de Dios para todos nosotros es ser transformados, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso, pues, ¿a quién le gusta ser confrontado con la santidad de Dios? A ningún ser humano, porque tendemos, ¿cierto?, al mal. Aún nosotros como hijos de Dios, aunque la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros nos va enseñando paso a paso a amar la santidad de Dios, a aborrecer el mal. Ya no pecamos no solo porque nos puede caer la teja, ya no pecamos solo porque, wow, va a ser cosa que perdamos la salvación, que los hermanos arminianos tengan razón y perdimos la salvación, ¿cierto? Y nos perdamos, no, no, no. Comenzamos a dejar de pecar ya
Porque comenzamos a aborrecer el pecado. ¿Sí? Claro. Sí, el Señor va transformando nuestra mente. Y vamos aprendiendo a aborrecer el mal. ¿Ya? De hecho, nos indignamos ahora con el mal. ¿Ya? Con cosas que hacíamos antes. ¿Sí? O que hicimos en un momento, de las cuales nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Hoy día no miramos aquellas caídas, aquellas faltas, aquellos pecados, como diciendo, "Oh, ojalá podría volver a hacer eso de nuevo". No, aprendemos a aborrecerlo. Eso significa un avance en la madurez, un avance en la consagración, y todo verdadero hijo de Dios, toda verdadera hija de Dios está en este camino. Ahora, los más inmaduros están partiéndola, ¿cierto? Partiendo esta carrera. Pero los que ya llevamos más tiempo en el Señor y vamos conociendo al Señor de una forma más profunda, vamos experimentando este deseo por la santidad de Dios, ¿sí? Y un aborrecimiento por el pecado, ¿ya? Este, aunque esté de más decirlo, hermano, lo voy a decir igual. Una persona, un cristiano que no aborrece el pecado, que no está en esto de aprender, que no quiere aprender, porque esto se aprende, hermano, se va aprendiendo a aborrecer el pecado, es alguien que es muy maduro en la fe, ¿sí? Y que tiene que cambiar su perspectiva. Y vuelvo a decir, por eso a algunos cristianos les gusta el tema del atributo de Dios del amor, porque malinterpretan el amor, creen que Dios les va a perdonar cualquier cosa. No entienden, entre otras cosas, que el amor disciplina, ¿sí? Que disciplina, ¿sí? En alguna ocasión de mi vida tuve que decirle a un amigo, si tú no cambiáis, Dios te va a disciplinar y te aseguro que no te va a gustar, te va a doler la disciplina, pero Dios lo va a hacer porque te ama. Y yo le dije, sé que sueno como diciendo, oh, que tenéis poco amor, pero eso es antibíblico, que me digan a mí, que yo porque le digo a alguien que amo, le estoy advirtiendo eso, una realidad bíblica. Es antibíblico que me digan que yo no tengo amor, todo lo contrario, porque lo amo le estoy diciendo eso, ¿no? Porque lo amo. Y Dios lo va a disciplinar fuertemente si no se arrepiente, también porque lo ama. Amor, ¿no? Pero veamos al otro extremo. Hay gente que le gusta el tema de la santidad de Dios y no lo enfocan de la forma correcta. Exaltan la santidad de Dios en contra del amor de Dios, tristemente, porque ellos sienten que están tan bien delante de Dios, ¿sí? Que son casi intachables delante de Dios. Entonces pueden hablar de la santidad de Dios en desmedro de su hermano débil, en desmedro, ¿cierto?, de su hermano que está todavía en el conflicto, ¿sí? Tristemente, de comprender que tienen que avanzar en el desprecio del pecado y avanzar también en el amor por la santidad de Dios, ¿ya? Y aquí hay un problema grave, porque cuando uno, en desmedro de un atributo de Dios y de una exigencia de Dios, porque fíjense, Dios ama, eso es un atributo de Él, pero Él también le demanda a sus hijos que amen, ¿sí? Dios es santo y también le demanda a sus hijos que sean y vivan la santidad, sean santos, ¿sí? Estos atributos que los relacionan con nosotros tienen una doble cara en el sentido de que Dios es, pero también demanda a sus hijos que sean, ¿sí? Dios es amor, ama, y Él demanda que sus hijos amen. Él es santo y demanda que sus hijos sean santos. Él es justo y demanda que sus hijos sean justos. Él es misericordioso y demanda que sus hijos sean misericordiosos, ¿no? No son estos atributos trascendentes, ¿no? Porque Dios no dice, yo soy eterno y quiero que ustedes sean eternos, ¿sí? Dios no dice, yo soy inmutable y yo quiero que ustedes sean inmutables. No, eso tiene que ver con Él, con su esencia trascendente, y Él no la puede impartírsela a nadie porque solo Él es así, ¿ya? Por esencia. Pero sí, Él en esencia es amor, en esencia es santidad, pero Él sí puede demandar, ¿sí? Por impartirnos, ¿sí? Parte, ¿cierto? Su amor en nosotros. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, la naturaleza divina ha sido impartida a nosotros, según 2 de Pedro, capítulo 1, ¿ya? Y esa naturaleza es el Espíritu Santo que nos permite obedecer a Dios, ¿ya?, en las cosas que Él nos demanda. Entonces, en ese sentido, hermanos queridos, hay gente que tristemente cree que por su fuerza han logrado llegar a ser santos,
consagrados y están a otro nivel, no entendiendo que para nada han podido ni podrían jamás llegar a ser santos por su propia fuerza. Entonces, la demanda de la santidad de Dios es a cada uno, pero yo no tengo que usar eso como una excusa para criticar, ¿ya? Para juzgar a mi hermano en el sentido de apuntarle con el dedo o de creerme superior. Para nada, para nada. Entonces, tristemente, se ve el tema de la santidad muchas veces también usada como superioridad moral. Y hermanos, la superioridad moral no es directamente santidad. La santidad es mucho más alto que lo moral, ¿sí? Tiene que ver con que la naturaleza de Dios ha sido impartida en nosotros y Él nos capacita para ser moralmente santos. Pero no solo ser moralmente santos, sino ir en la perfección que Dios quiere que seamos. Alguien moralmente, ¿sí? Puro puede caer si no se preocupa de vivir todo lo que Dios demanda, se puede caer en el error, puede caer incluso en el pecado de juzgar, de atentar en contra de su hermano que es más débil, llevándolo al final a juzgar en vez de ayudar, de apoyar, de cubrir, de levantar al que está caído, ¿no? Pablo lo deja muy claro en Gálatas, a los Gálatas capítulo 6, ¿cierto? Cuando ustedes vean a su hermano caer en pecado, ¿ya? Restáurenle, ¿sí? Restáurenle con mansedumbre, ¿sí? Con humildad, no apuntándolo, no juzgándolo, no diciéndole, bueno, eso, estás caído porque pecaste, pecador, ¿no? No es la idea de Dios, ¿ya? Así que entendemos la idea de la santidad de Dios con respecto a esto. Me imagino que lo entendemos, ¿ya? Veamos otra cosa con respecto a la obra de Jesús. El tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo creado por Dios, que después fue replicado en el templo. Se recuerdan muy bien ustedes de los espacios, ¿no? Había un patio que eran los atrios, ¿sí? Estaba la especie de reja, ¿no? Que delimitaba el lugar que ocupaba ese santuario. Dentro de esa cierta reja, ¿ya? Que tenía una puerta, se entraba y lo primero que estaba ahí era el altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales, donde se derramaba la sangre de los animales, ¿ya? Más allá estaba el lavacro, que era una fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban, ¿sí? Porque quedaban llenos de sangre, ¿no? Luego estaba la tienda misma, ¿sí? La tienda en sí, el tabernáculo en sí, que era la tienda. Y ustedes saben y recuerdan que estaba dividido en dos partes. Y los dos tienen que ver con la santidad, ¿no? Una era el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Y estos nombres demostraban que había una secuencia, grado de santidad, ¿no? Estaba el lugar santo, que ya era santo de por sí, pero había otro lugar que estaba por sobre lo santo, que era santísimo, ¿ya? ¿Por qué era santísimo? Porque ahí estaba el arca del pacto, que era donde Dios manifestaba su presencia de una forma especial. Y acá hay algo interesante, mis queridos hermanos, porque cuando el arca era sacada para ser removido el tabernáculo, el arca era sacada por los sacerdotes, los que correspondía que lo sacaran, no cualquiera podía sacarlos, ¿ya? Eh, Quedaba la tienda, ¿no? Y la tienda era desarmada. Y o sea, la tienda en sí misma ya no era la presencia de Dios, ¿sí? La tienda en sí misma era desarmada y era transportada también por los levitas, por una familia específica. Pero ¿dónde seguía la presencia de Dios? En el arca. Por eso ese lugar se le llamaba lugar santísimo, porque era el lugar donde reposaba el arca del pacto, que era donde estaba y donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios. El arca era manifestación de la presencia santa de Dios. Tanto era, que ustedes no sé si recuerdan el caso de Usa, ¿no? Cuando David decide trasladar el arca, ¿sí? El arca que había quedado ahí en un lugar, ya, en reposo, y Dios decide trasladarla de ese lugar y llevarla a un lugar preciso que David había preparado, ¿ya? Y aquí se celebran los dos cultos, ¿sí? Las dos grandes reuniones que
hoy día se viven también y que son tan diferentes, se parecen tanto, pero son radicalmente importantes. ¿Sí? El primer culto hecho a la manera del hombre. El segundo culto hecho a la manera de Dios. ¿Sí? Busquen ahí, pueden buscarlo entre Génesis y Apocalipsis, está la historia. ¿Ya? eh, no, en Samuel, ¿cierto? Y en Crónicas están relatadas la historia. El primer culto, David decide trasladar la tremenda fiesta, una fiesta pete pentecostal, pero a lo más, con danza, ¿cierto? Con júbilo, con pandero. David lo hace a su manera, decide trasladar el arca, agarra 2 bueyes maravillosos, una carreta y deciden poner, ¿cierto? El arca en la carreta y transportarla en la carreta especial, maravillosa, hecha especialmente para eso. Y comienzan y se mueven. Miren la misericordia de Dios. Dios pudo desde el principio haber dejado las cosas, ¿sí? Pero Él permite, ya, correcto, ya, vamos a dejar que David haga, que David aprenda la lección, ¿no? David comienza, y la fiesta, la danza, el júbilo, ¿sí? Maravilloso. Como nuestros cultos, ¿no, hermanos? Cuando alabamos al Señor y los cristianos alaban al Señor y no se han dado cuenta que lo están alabando a su manera, a su pinta, y no a la manera de Dios. ¿Cierto? Y de repente los bueyes son animales, pues, hermano, se meten por un lado medio cabroso, la carreta comienza a ladearse y se va a caer el arca del pacto y Usa va rápidamente a sostener el arca para que el arca no se caiga, ¿cierto? Y salvó el arca, pero ¡pah! Juicio de Dios y Usa cae fulminado. Hasta ahí llegó el culto, ¿sí? Hermano, se suspende el culto hasta próximo aviso, ¿no? Hasta próximo aviso. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El culto sigue hasta nuevo aviso, porque se nos murió nuestro amigo, nuestro querido hermano, nuestro líder espiritual, el hermano Usa, por haber tocado el arca. La Biblia dice que a David le vino una pesadumbre tremenda, un peso, una pena, ya. Dice, Dios mató a Usa y lo hizo por mi culpa, ¿ya? Así que a David se le fueron todas las ganas de hacer el traslado del arca. ¿Qué hicieron con el arca? La fueron a dejar a la casa de un hombre cercano de ahí. Y Dios bendijo la casa de ese hombre mientras el arca estuvo ahí, porque era símbolo de la presencia de Dios, ¿no? David, muy apesadumbrado, se va a su casa, llora seguramente, dice, Usa, ¿cierto? Seguramente habrá hecho un lamento por Usa. Y aquí es donde uno dice, pero ¿cómo? Si Usa quería hacer algo bueno, ¿o no? Sí. Interesantemente, Usa era descendiente ya de personas que sabían lo que tenía que hacerse con el arca. Era conocedor, lo más probable es que haya crecido, sus padres le hayan enseñado sobre esto. Por lo tanto, lo que hace Usa es actuar temerariamente, ¿sí? Él no tendría que haber tocado jamás el arca. Es que el arca se iba a caer y bueno, no es problema tuyo. Dios fue claro, nadie que no sea de las familias correctas de los levitas, nadie puede trasladar, ¿sí? El arca, nadie. Y él no solamente estaba participando de un culto a la manera del hombre, que al final no honraba a Dios, sino que más encima, él temerariamente. O sea, cuando habla de que él, el contexto nos lleva a entender de que él lo hizo sin ninguna importancia. Voy a agarrarla, voy a hacer un favor aquí. Dios conoce el corazón de la gente, hermanos. Y yo estoy seguro que hoy día, ¿cuántos caeríamos muertos, hermanos, no? En los cultos. Quedaría la media tabla en los cultos, hermanos. Si se revelara la intención de por qué muchos hijos de Dios hacen ciertas cosas en los cultos. Yo he tenido la triste experiencia de conocer iglesias cercanas, algunas que no he conocido, otras que he conocido muy bien, de cosas que se gestaban en los hermanos que el día domingo danzaban, hablaban en lenguas, cosas terribles, hermano. Cosas terribles, hermano, de verdad. Pecados ocultos de los cuales hasta persona no cristiana se escandalizarían, hermanos. Los mismos que danzaban, los mismos que hablaban en lengua, los mismos que levantaban sus manos, que cantaban, que lloraban el día domingo, saliendo del culto, ¿sí? Cayendo en atrocidades tremendas. O sea, cero
temor de Dios. ¿Sí? Si Dios actuara como siempre actuó con Nadab y Abiú, hermanos, le aseguro, los cultos serían verdaderos cementerios, hermanos. Verdaderos cementerios. Gente cayendo muerta. ¿Sí? Como los israelitas, cuando caían muertos, porque eran picados o mordidos, no picados, mordidos por la serpiente en el desierto. ¿Sí? De la misma manera. ¿Por qué ocurrió eso con Dios? Porque ellos ofendían la santidad de Dios. ¿Sí? Vivían a su manera. Y este culto triste, hermanos, se transformó en algo muy, muy triste para el rey David. ¿Ya? ¿Qué hizo David? Después que pasó un tiempo en que él no quiso ni hablar del tema, estaba muy apesadumbrado, vemos que él decide buscar y averiguar en la ley de Dios cómo había que transportar el arca. O sea, David, recién, ¿qué pasó, David? ¿Sí? Mi rey preferido, mi héroe, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ocurrió? La ley decía que todos los reyes de Israel tenían que tener una copia de la ley y tenían que leerla todos los días. No solamente los levitas tenían una copia de la ley de Dios, ¿sí? Los sacerdotes, sino los reyes también. Y David tendría que haber sabido, ¿sí? Haber estado consciente de que la única manera de trasladar el arca, el libro de Éxodo, perdón, el libro de Levítico lo decía claramente. Por lo tanto, efectivamente, la culpa fue de él como líder del pueblo, ¿ya? Más que de Usa, fue de él. Usa, por su temeridad, por su poco temor de Dios, dio el pago, ¿cierto? Del juicio de Dios, pero aquí fue David. Y David en la segunda reunión, segundo culto, lo hace a la manera de Dios. Los levitas cargando y se mandan de nuevo a la fiesta. A David ya se le fue la pena todo el tema y comienza, y ese culto tenía exactamente lo mismo, danza, alabanza, instrumento, lo mismo. ¿Qué cambió? Cambió que el culto se estaba haciendo a la manera de Dios. Hermano, Dios no quiere iniciativa nuestra. No es que hagamos esto porque se me ocurrió que esto podría agradarle a Dios. No, no, no. Haz el culto, adóralo, alábalo como Él dice que lo hagas. Y hoy día sabemos que a Dios no le interesa tanto lo externo, sino el corazón. De nada me sirve cantar una alabanza maravillosa, con voces maravillosas, voces angelicales, si el corazón no está en conexión con la voluntad de Dios. Es sencillamente un culto como el primer culto que acabamos de ver con el rey David, tratando de hacerlo a la pinta del hombre y no a la manera de Dios. Hermana Sandrita, hermana Sandra, hermano Marcelo. Es Ella. no, es que yo quería hacer una consulta. Pero cuando uno está en un lugar, ya, que nosotros de aquí que venimos con esta buena enseñanza de conocer bien al Señor o en nuestra poca pobreza, por decirlo así, espiritual, pero tratamos de conocer un poco más de Dios. Pero si estamos en un lugar donde no se prevalece eso, sino que hay que seguir como un ritual. Que se hace así, que se hace así, que se dice así, que no. Entonces, uno no se puede extender como Dios nos quiere mostrar, como Dios nos mostró las cosas, entonces se limita y hace todo ya como robot. Uno está pecando ahí, en ese aspecto, por querer hacer las cosas como lo están haciendo en esta determinada iglesia, y uno ya va así, muere la rueda, como decimos, y dámosle nomás total, ya puede llegar a mi casita y ahí yo me espanto, pero hacerlo con ellos, eso es pecado, ¿no? Hay una pregunta que me asaltó, pastor. Es como el tema de donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Pero ahí donde uno también dice, pero por ejemplo, si uno va de misionero, hablando de los misioneros que van a otros lugares y que allá van a alabar a Dios a su costumbre, a su forma, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ahí no estás Sí, pecando. ahí no estamos pecando. Con respecto a eso de la iglesia, de donde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en un ritual, hermano? Y aquí tenemos que ver qué es lo que son
las liturgias, se les llama, ¿no? Las cosas que se hacen en un culto. A eso se llama liturgia, algunos le llaman liturgia, para algunos suena medio católico, pero esa es la palabra que define, ¿cierto? Las cosas que se hacen en un culto. ¿Qué es lo que se hace en un culto cristiano? Y en la mayoría se canta, ¿sí? ¿Qué más se hace? Se lee y se predica la palabra, ¿no? ¿Sí? En sus cultos se hace eso, ¿no? ¿Qué más se hace? Se ofrenda. Imposible que falte eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más se hace? Se ora, ¿o no? Todas esas cosas son parte de nuestras liturgias, de nuestros cultos, ¿no? ¿Qué más podría ser? Oportunidades de repente para agradecer, para pedir la oración. La oración puede usarse, no sé, para exaltar al Señor, para alabarlo, para darle gracias. Y tal vez otra oración para pedir, sí, ayuda por la iglesia, prosperidad para los hermanos, etcétera, ¿no? Son las cosas que generalmente se hacen en los cultos evangélicos, ¿sí? Esas son la liturgia en general. Ahora, cada iglesia le pone, bueno, en algún caso o en otro más, ¿no? Puede ser más potencia la palabra, más potencia la alabanza, más potencia la oración, en fin. Pero son las cosas que se hacen, que me imagino que se hacen en sus reuniones en la iglesia donde ustedes están, ¿no? Eh, eh, cada iglesia lo hace de forma diferente, con intensidades diferentes, ¿sí? Nunca va a ser pecado que yo haga esas cosas, que me adecue a una iglesia y que lo hagan a su manera, ¿sí? Tal vez la oración, entonces son los hermanos los que van a orar públicamente, más que las mujeres. ¿Es pecado adecuarse a eso? No, no, porque a usted le pueden impedir orar en voz alta, pero no le pueden impedir orar en el culto, en su corazón. Entonces, ¿cuándo sería pecado? Que usted deja de orar porque en su corazón, porque ellos le están diciendo que usted no ore en voz alta porque es mujer. ¿Me entiende? Y aquí está lo maravilloso de la verdadera adoración, que es espiritual y es verdadera. Ya no es, lo hemos visto, ¿no? Ya no es, el énfasis no está en lo externo. Eso pasa cuando oro. Si voy al culto y en mi iglesia no me permiten orar porque soy mujer en voz alta, ni un problema. Yo oro en mi corazón, oro en voz bajita. Estoy orando y estoy honrando a Dios con mi oración en el culto. Así que no hay ningún problema. Cantar, cantos que son algunos de alabanza, otros que tal vez no son de alabanza. Bueno, cuando canten un canto que es realmente alabanza, lo canto con todo el corazón, ¿sí? Y si siento y tengo en mi corazón levantar las manos y eso va a perjudicar a la iglesia, lo más probable es que los hermanos se acerquen a mí y me digan, ¿sabe que eso no se hace aquí en el templo, hermana? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Tiene dos opciones. Irse a otra iglesia donde sí le permitan hacer eso, pero si usted no quiere irse de la iglesia, no levante sus manos, alce su corazón al Señor, ¿sí? Con las manitos abajo, uno puede alzar el corazón al Señor, porque nuestra adoración es espiritual. Por lo tanto, el sistema que no le permite levantar las manos y usted no quiere ir en contra, ¿cierto? No se lo impide a su esposo si lo hace, el problema de él con los pastores, ¿cierto? Pero en el caso suyo, usted puede cantar al Señor con todo el corazón, ¿cierto? Y sin levantar las manos, pero usted está levantando sus manos en su corazón. ¿Me entiende? No va a estar pecando. ¿Por qué? El sistema. Escuchar la palabra, ni hablar de ese tema. Yo tengo que estar con mi corazón dispuesto a la palabra. Es larga, es corta, es muy bíblica, de repente no es muy bíblica. Pablo dijo, retengan lo bueno, retenemos lo bueno y lo hacemos nuestro. Ofrendar, ¿por qué razones lo harán? Yo paso adelante, o si pasan por ahí, yo ofrendo y lo hago para el Señor, para demostrarle mi gratitud, para honrarlo y apoyar la obra del Señor. Lo hago para Él. O sea, mi culto nace de mi corazón. Entonces, todo lo otro, las normas, son absolutamente externas y yo las puedo tomar y hacerlas absolutamente espirituales en mi vida, en cualquier culto, mi querida hermana. Yo me meto a una iglesia presbiteriana, me meto a una iglesia episcopal, me meto a una iglesia, no sé, luterana, y muchos me dirían, no, pero van a estar con los luteranos, que son casi católicos, con los anglicanos, que son casi católicos. Yo no tengo ningún problema. Si se hace todo lo que acabamos de decir, y yo lo hago con todo el corazón, ahí voy a estar rindiéndole mi culto al Señor. ¿Sí? Ahora, lo maravilloso sería que todos en el culto tuviéramos el mismo sentir. Pero si me estoy congregando en un templo, en una iglesia, donde no todos, no hay problema. Es pecado cuando yo voy y me hago partícipe de la religiosidad y de hacer un culto sin un sentir de mi corazón, sin el enfoque. Ahí sí que estoy ofendiendo al Señor.
Pero yo no puedo juzgar al templo donde está, a la iglesia donde estoy realizándome, que ellos me impiden hacerlo, no, porque yo puedo hacerlo en mi corazón, en mi mente, con mi mano alzada, mi mano abajo, con llorar, sin llorar, yo puedo rendirle al Señor un culto. Y si usted está yendo a una iglesia donde se sienten bien porque son queridos, usted puede hacerlo igual. No sé si queda más o menos clara la indicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy real cuando se dice el culto lo hacemos cada uno de nosotros, ¿sí? Siempre está la opción de buscar otra iglesia, pero también es una lata, hermano, seamos sinceros, estar de iglesia en iglesia, aunque nunca encontramos. Quedémonos donde estemos y aprendamos a darle un culto espiritual, en espíritu y en verdad al Señor, aún en los medios que tal vez otros hermanos no lo hagan. ¿Ya? Yo les he dicho, yo he visto, hermanos, conciertos, me gusta la música en inglés cristiana, y de repente veo conciertos y me asombra cómo todo gira en torno a los cantantes de adelante. Ahora, yo no compro ningún disco, así que no estoy colaborando con mi plata. Yo escucho YouTube nomás, pues, todo lo que es gratis. ¿Sí? Me gusta la música. ¿Sí? Yo no lo ocupo como un medio de adoración. El medio de adoración es mi templo y aquí en mi casa yo lo hago de la manera. Pero me gusta la música y lo escucho. Y yo digo, ¿cómo todo gira en torno a los cantantes? Impresionante. Hasta las carátulas de los discos sale la chica, ¡oh, maravillosa! Todo, tremendamente humanocéntrico, ¿ya? Pero también de repente veo, no sé, pues, algún video de nuestra amada iglesia metodista pentecostal, de alguna metodista pentecostal, ¿no? Y veo que el pastor se le está saliendo, ¿cierto? Las cuerdas vocales, alaba al Señor, hermano, aquí y hoy, y enfocan a los hermanos mirando allá, mirando para acá, mirando la mosca que anda. O sea, cero adoración, ¿no? Y yo creo que en este caso, no al hermano Norman ni a la hermana Miriam, pero sí al hermano Marcelo, especialmente a la hermana Sandra, y yo sabemos a qué yo me estoy refiriendo. Iglesia, hermano, donde nada, el primer himno que se cantaba podía ser el Cordero Inmolado, que yo no sé cómo un cristiano puede cantar el Cordero Inmolado, ese himno maravilloso, y no sentirse compungido y no adorar al Señor, ¿cierto? ¿Cómo dice, para que lo conozca hermano Norma, no sé si lo conoce o hermana Miriam, dice, hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón por la obra tan gloriosa que hizo mi Salvador. Ese cuerpo sacrosanto, ¿cierto? A la cruz tuvo que ir, mi pecado fue la causa que tuviese que morir. ¡Aleluya! Tremenda estrofa, y esa es la primera estrofa, son como 5. Pero el himno lo cantan en lo primero y todos mirando para allá, mirando para acá. Pero en el último himno, que a la escoba, hermano. ¿No se acuerda de hermana Sandra, no? El último himno era el himno. Podía ser un himno que no hablara del diezmo, ¿cierto? Que girara en torno al diezmo, pero todo aleluya, quedaba la escoba, todos danzando, la profeta profetizando, los hermanos hablando en lengua, todos se iban a danzar al medio, adelante en el púlpito, ¡oh, quedaba la escoba! El último himno era, no importa lo que dijera el himno, era el último himno, era el último himno, era el himno. ¿Sí? Ahora, que había gente que disfrutaba los primeros himnos y todo, por supuesto, dentro de toda la iglesia hay gente que lo hace con el corazón, pero también hay gente que no lo hace de corazón y lo hace religiosamente, hermano. ¿Sí? Así que tiene que nacer del corazón. ¿Sí? Y si estamos en una iglesia donde el resto tal vez no lo hace o no tienen las mismas normas nuestras, ni un problema. No me pueden impedir que yo haga un culto realmente dado al Señor. ¿Sí? Y eso tampoco me impide que yo ame a mis hermanos donde estoy. Los puedo amar. El amor no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Bien. Para ir ya concluyendo, el tema maravilloso de la santidad de Dios, el tema estábamos viendo el tema del tabernáculo, ¿no? Hermanos amados, el lugar santo implicaba que había algo entre los oferentes, los que ofrendaban, ¿no? De hecho, entre el que ofrendaba, el que se acercaba a Dios, primero que nada había una reja, ¿sí? Luego había un patio, ¿sí? Luego había una puerta. Luego había un lugar santo. Luego había un velo y recién se podía llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué Dios ideó? Porque esta fue idea de Dios. El tabernáculo no fue imaginación de Moisés. Según Hebreos, fueron los planos que Dios le dio a Moisés cuando estuvo en su presencia los 40 días arriba en el Sinaí. ¿Ya? Todo le fue dado por Dios
¿sí? A Moisés. Entonces el tabernáculo es la idea y es la perspectiva de Dios, no la de Moisés. ¿Ya? Y eso el libro de Hebreo lo deja muy claro, ¿no? Pero el libro de Hebreo nos dice que eso era sombra de lo que había de venir. Porque cuando Jesús viene, Jesús muere y Jesús es ascendido, cambia el sistema y ya no existe el lugar santo. Ya no hay una reja, ya no hay un patio, ya no hay una otra puerta, ya no hay un lugar santo y ya no hay un velo. ¿Sí? Hay entrada liberada, como dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? ¿O por quién? Por Jesús y su sangre. Jesús rompe con todo eso al perdonar nuestros pecados y por su sangre lavarnos de nuestros pecados, santificarnos en la obra maravillosa del Espíritu Santo, que eso al santificarnos, nos permite acercarnos al Dios Santo por un camino nuevo y vivo, como dice el libro de Hebreos, ¿sí? Y nos podemos acercar, ¿ya? Acercar. Por favor, vamos al libro de Hebreos, que me gustaría que lo leyéramos, en el libro de Hebreos, por favor, capítulo 12. Versículo 18, miren lo tremendo, miren el cambio que existe entre el antiguo pacto y el nuevo, que esto es el tema central de Hebreos, como lo vimos creo que la clase pasada, ¿no? Hebreos 12, 18 dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, al monte Sinaí, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, todo eso manifestado en Éxodo. No se han acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La misma presencia de Dios está hablando aquí. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y por eso dice, miren entonces que no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Nos hemos acercado a la presencia misma de Dios, ¿sí? Por la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Dios santo, inaccesible por su santidad, por la obra de Jesucristo, ¿sí? Hoy día se nos permite acceder a esa presencia. Aún no a la presencia misma, ¿sí? Sí a la presencia misma, espiritualmente hablando, ¿sí? Pero no corporalmente. ¿Por qué? Porque este cuerpo no podría soportar la santidad de Dios. Necesita ser transformado. Primera de Corintios capítulo 15. Por esa razón, nuestro cuerpo necesita ser transformado, porque no puede estar en la presencia del Dios Santo, ¿sí? Porque ha sido tocado, afectado por el pecado. Éxodo, me fui para Éxodo. Primera Corintios capítulo 15. Vamos a leer ahí algunos versículos, ¿no? Versículo 40 adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales. ¿Ven? Hay un tipo de cuerpo. Y el otro, cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, aquí pone un ejemplo, ¿cierto? Otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, ¿sí? Se está refiriendo a la manifestación ya de ellas.
Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, o sea, se muere en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahí está hablando de la muerte, ¿sí? Y de la resurrección. Se siembra cuerpo animal, ¿sí? Y resucitará cuerpo espiritual, ¿sí? Hermano, si nos morimos de aquí a mañana o cualquier hora antes que Jesús venga, nuestro cuerpo animal, ¿cierto? Nuestro cuerpo físico va a morir. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Versículo 44, leo de nuevo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, o sea, lo físico en contraste con lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, celestial. De la misma forma, ¿cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Por eso Pablo dice, Filipenses dice que vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesús. ¿Sí? Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y miren lo que dice lo tremendo aquí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, cuerpo físico, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, que aquí ya deja de ser misterio. ¿Sí? No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hermano, aquí dormir significa morir, porque en una horita más vamos a estar todos durmiendo. ¿Sí? Eso está clarito, ¿no? Entonces, se refiere a morir. Es el contexto en que está dicho esto. Pero todos seremos transformados. ¿Sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, Pablo dice que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Aquí se está refiriendo, no puede estar en la presencia de Dios. No puede, porque es corrupto, porque ha sido afectado por la corrupción. Es mortal, por eso muere. El pecado nos afectó, por medio del pecado entró la muerte. ¿Sí? Y nuestro cuerpo corrupto, ¿sí? No puede estar en la presencia de un Dios santo. Espiritualmente sí estamos directamente delante de Él. Ya no hay lugar santo, ya no hay atrio, ya no hay velo. Estamos por la fe, ¿sí? Espiritualmente directamente en la presencia de Dios. Pero nuestro cuerpito aún no puede estar delante de Él. De hecho, nunca va a poder estar. Este cuerpo necesita ser transformado. Y esa transformación nos va a llevar a tener un cuerpo nuevo, celestial, espiritual, que sí nos va a permitir estar delante de la santidad del Dios santo, santo, santo. Amén. Entonces, hoy día nos podemos acercar al Dios santo por la obra de Jesucristo. Él nos imparte su santidad, por supuesto. Nos demanda que vivamos santamente, porque sin santidad, como lo citó la hermana Miriam, también Hebreos, capítulo 12, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Porque Él es un Dios santo. Entonces esto nos muestra la santidad de Dios tan vigente, ¿o no? Tan vigente como siempre. El Dios santo no ha cambiado, el Dios de amor no ha cambiado. Él sigue siendo en esencia el mismo Dios de amor, el mismo Dios de la santidad. No ha cambiado, nunca va a cambiar. Él es inmutable en estos atributos y en cada uno de sus atributos magníficos y maravillosos. Entonces ahora entendemos por qué necesitamos ser transformados. No vamos a poder saltarnos esta etapa. Ya, los que resuciten van a ser transformados. Cuerpo resucitado, cuerpo transformado. Los que no muramos, porque esperamos todavía que el Señor venga, no morir, vamos a ser transformados. Qué magnífica es la
santidad de Dios. En el libro de Apocalipsis se repite, ¿sí? Vamos ahí, con esto terminamos, mis queridos hermanos. Apocalipsis capítulo 4, para que veamos que esa repetición, ¿sí?, de la santidad de Dios se trasciende, por supuesto, como atributo divino. La misma proclama que vio Isaías ante el trono de Jehová, de Dios, hoy día nosotros la vemos clarita en la revelación que el Espíritu Santo le da a Juan. Apocalipsis capítulo 4, todos delante de la presencia del Señor. Y aquí aparecen los 4 seres vivientes. En el capítulo 4, versículo 8, alrededor del trono, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es la misma proclamación de los serafines en la visión de Isaías. Ahora en la visión de Juan es la misma. Es el mismo Señor Dios Todopoderoso, el que es santo, santo y santo. Entre paréntesis, hermanos, aquí dice: no cesaban día y noche de decir. En la presencia de Dios no hay día ni noche. Esta es una forma humana de expresar que en todo momento, ¿sí?, están repitiendo: santo, santo, santo. Alguien dijo por ahí: ¿no será muy aburrido acá rato estar diciendo santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, el que era y que el que venir, y de nuevo santo, santo, santo? Recuerden que la eternidad es una existencia diferente a la nuestra, ¿sí? Para nosotros significaría repetir en tiempo cronológico una y otra vez hacia adelante. En la eternidad es algo muy, muy diferente. Así que a adorar al Dios Santo, hermanos, ¿sí? Cuando se cante algún himno, algún canto donde se diga santo, va con todo el corazón: eres el ser santo en esencia, y sé que no me puedo acercar por mi propio mérito, pero gracias por Jesús, porque me puedo acercar y te puedo adorar, Dios santo, 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 y estar en tu presencia. Amén. Sí, bien. No voy a tocar, porque creo que el tema está claro, pero cuando vaya pasando los apuntes, los voy a compartir con ustedes. Ya muchos versículos que nos hablan del Dios Santo, ¿no? Se habla de que su nombre es santo. Recuerden que su nombre se refiere a Él, por lo tanto, de otra manera de decir que Él es santo, ¿sí?, que su esencia es santo. Se habla del Santo de Israel, ¿no?, que es muy ocupado hoy día en la iglesia, especialmente que les gusta el tema del judaísmo, ¿no?, del hebraísmo. ¿Ya? Es el Santo de Israel. Y no nos olvidemos también de que Dios nos demanda ser santos porque Él es santo. Y Él nos permite y nos da la capacidad de ser santos por medio de la obra y la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Si no, ya vamos concluyendo el tema de la santidad de Dios. Bien. Se me estaba olvidando este puntito. Cuando la persona rechaza la obra de Jesucristo, está rechazando y ofendiendo el amor de Dios. Eso lo vimos, ¿no? Sí. Pero también, cuando el hombre rechaza la salvación de Dios, ¿sí?, está ofendiendo la santidad de Dios, porque es pecador, ¿no? Entonces, se dan cuenta como la obra, ¿sí?, de maldad y de la perdición del ser humano implica no solamente un atributo de Dios, sino los atributos de Dios, la esencia de Dios. Por eso es condenable el hombre y la mujer que rechazan su amor, que ofenden su amor, la manifestación tremenda, comprometida, profunda de su amor, pero también la manifestación profunda de su santidad. ¿Sí? El Dios Santo, que por amor, ¿cierto?, hace una obra magnífica de salvación, permitiéndole a todos acercarse, es despreciado por la gente. Obvio que tiene que venir la justicia de Dios ante tal evento y tal acto. Amén. Amén.
Oramos al Señor.